mensaje para nuestras vidas, por lo cual roguemos al Señor que nuestros oídos estén atentos a su palabra, nuestra mente alcance el entendimiento de lo que Él nos quiera compartir, de sus verdades hacia nuestra vida en este día. Amado Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque aquí estamos congregados en tu nombre, Señor, y tú te haces presente donde tus hijos, aquellos que has justificado, Señor, invocan tu presencia. Padre, que tu presencia sea tan evidente en este lugar, que traiga paz, que traiga contentamiento, que traiga esperanza y confianza en ti, Señor. Y danos, por favor, Padre, el entendimiento para alcanzar la comprensión de lo que tú hoy nos vas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra transformando, edificando nuestras vidas, Señor. Y de esta forma, Padre, pueda encontrar cabida en nuestro ser interior aquello que tú nos vas a decir. No solamente para entenderlo, sino también para guardarlo y atesorarlo. Y por supuesto para ponerlo en práctica cuando sea conveniente y también necesario hacerlo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día domingo de estar congregados en tu nombre, Señor, alabándote, adorándote y ahora escuchándote hablar. A ti sea la gloria por esto que pedimos, confiados en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosos hermanos que estén aquí. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya de domingo 20 de octubre, año de la gracia de Dios. Y quiero que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Ahorita le doy el título del mensaje. Es una continuación de nuestra serie, Conociendo a Dios. Y el versículo base que vamos a tomar para esta enseñanza está en segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 8 dice así, lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Segunda de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Poderoso es entonces nuestro Dios para que en nosotros abunde toda la gracia de Dios, proveyéndonos, lo estoy parafraseando este versículo, proveyéndonos todo lo que necesitamos para que siempre, en todas las cosas, tengamos todo lo necesario y podamos, en consecuencia, abundar en toda buena obra. Esto significa que Dios nos provee todo lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo inmaterial, para que, abundando en nosotros la gracia de Dios, podamos hacer toda buena obra que el Señor pone en nuestras manos. Así es que el tema de hoy, de nuestra serie Conociendo a Dios, lleva por título, Él es generoso. Él es generoso. Es el número 36, tema número 36 de nuestra serie Conociendo a Dios, por título, Él es generoso. Y lo que acabamos de leer en este pasaje, 2 de Corintios 9:8, vemos que Él hace que abunde en nosotros toda gracia. Y en esa abundancia, en esa plenitud que el Señor nos provee, tú y yo entonces estemos preparados para hacer toda buena obra. Esto significa que Dios, como el título del mensaje lo dice, es generoso. Dios es generoso. Dios no es un Dios tacaño. No es un Dios que escatima o escasea, no es avaro ni egoísta, sino que Él es generoso. Y qué alegría, qué reconfortante saber que nuestro Dios es generoso. Él abunda en bendiciones. Y cuando se trata, por supuesto, de bendecir,
Él es espléndido. Dios bendice con toda plenitud, en sobreabundancia, con toda esplendidez, con toda soltura. Dios bendice. Y tal vez alguien se preguntará cuando decimos que Dios es generoso, se podrá preguntar si es tan generoso como dice la palabra, ¿por qué entonces no nos prospera como quisiéramos ser prosperados? Yo creo que todos, en mayor o menor medida, anhelaríamos tal vez alcanzar más bendiciones de parte de Dios. Cierto que estamos contentos con lo que el Señor nos ha provisto, nos ha dado, pero estoy seguro que todos, en su gran mayoría, quisiéramos más bendiciones, más abundancia de Dios en nuestras vidas. Y el problema sucede que cuando hablamos de que Dios es generoso, que Él no es avaro ni egoísta, y decimos que Él es espléndido, usualmente lo limitamos a temas materiales. Es decir, decimos, Dios es generoso y tú ves tu realidad y dices, pues conmigo no lo es tanto. Y más cuando ves otras personas que prosperan, que les va bien terrenalmente hablando, que sobreabundan en bienes y dices, pues conmigo Dios no es tan generoso. El problema está, mis amados hermanos, es que cuando hablamos de generosidad, usualmente lo limitamos a lo material y a lo económico. Y cuando ves tu propia condición económica y dices, pues Dios no es tan generoso conmigo. Y es que el concepto de generosidad va más allá de lo material, va más allá de lo humano, lo terrenal, lo tangible. Y a través de este mensaje espero dejar en ustedes la idea de que la generosidad de Dios no tiene que ver solo con lo material. Por eso es importante que tú y yo tengamos el enfoque correcto de la generosidad de Dios. Y ves cómo, tal vez con cierta frustración, cómo aún los no creyentes prosperan, ¿cierto? La gente de mayor riqueza en esta tierra no son creyentes de Cristo. Y eso suena tal vez un poco contradictorio. Si Dios es el dueño del oro y la plata, como dice la Biblia, si Él es el poseedor de todas las cosas existentes, ¿por qué los más ricos, los que más abundan en bienes, en posesiones, no son creyentes? Y vamos a ver la razón de esto. Entonces, mis amados hermanos, no tengamos descontento cuando la situación económica o material en nuestra vida no es tan próspera como quisiéramos y le atribuimos tal vez equivocadamente a Dios cierta restricción en cuanto a generosidad hacia nosotros. Entonces, ¿qué es generoso? Generoso es la disposición de bendecir voluntariamente a otros. Lo repito, generoso es la disposición, el deseo, la voluntad de bendecir voluntariamente a otros libremente, es decir, no por obligación, no por un interés, sin esperar nada a cambio. ¿Alguien de aquí se considera que es una persona generosa? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? Qué poquitos. Generoso es sinónimo de espléndido, dadivoso, desprendido. Alguien que aún se despoja de lo suyo propio para bendecir a los demás. Vamos a ver entonces los principios de la generosidad divina. Primer principio que les quiero compartir en esta tarde: Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Él no tiene necesidad de nosotros.
Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 17, para demostrarte en la palabra de Dios el que Él no necesita del ser humano. Él no necesita nada fuera de sí mismo. Él es autosuficiente. Como lo hemos visto a lo largo de estas semanas, Él está contento consigo mismo. Él se complace a sí mismo. No necesita nada fuera de Él. Y aquí en Hechos 17, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo, cuando está en Atenas, dice lo siguiente. Hechos 17, 24 y 25. Este es el Dios, porque los atenienses tenían una estatua o varias estatuas a dioses no conocidos, y Pablo les dice, yo les vengo a presentar este Dios que ustedes no conocen. En el versículo 24 dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. ¿Quién hizo el mundo y todas las cosas que hay en él? Dios. Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Es decir, tú y yo no podemos, o mejor dicho, Él no necesita de nuestro servicio. Dice, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí. El cielo está bien sin ti y está bien contigo. Dios no tiene ninguna necesidad. Entonces, este primer principio nos ubica en la posición correcta como creación de Dios de que Él no me necesita. Mi esposa me puede necesitar, mi hijo me puede necesitar, yo los puedo necesitar a ustedes, pero Dios no me necesita. Esto no significa que Dios me desprecie, me deseche, me haga a un lado, no. Claro que Dios tiene interés en mi vida, pero no necesita nada de mí. Por el contrario, yo necesito todo de Él, ¿cierto? Yo necesito de Él porque sin Él nada soy. Nada puedo hacer sin Él. El segundo principio que les quiero compartir, lo conocemos en Génesis 1:1, no lo busques si no quiere, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios no nos necesita, sin embargo, Dios creó todo lo existente. ¿Dios tenía necesidad de crear algo? La realidad es que no. Él pudo seguir como estaba antes de la creación. Él seguiría siendo Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, con todos sus atributos, sin necesidad de que hubiera creación. Pero Dios creó las cosas y creó todo lo existente. Ese fue el segundo principio. Tercer principio. Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 3. ¿Sí? Eclesiastés se encuentra después de Proverbios. Después del libro de Proverbios encontramos el libro de Eclesiastés y quiero que leamos juntos el capítulo 3, versículo 11, Eclesiastés 3:11. Entonces, primer principio, Dios no me necesita. Segundo principio, Dios creó todo lo existente. Tercer principio, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Tercer principio, Dios lo hizo todo hermoso. Sin necesidad, nuevamente, de crear nada. Y sin necesidad de que lo creado fuera hermoso, Dios así lo hizo. Y si meditamos un poco en lo que Dios ha creado, no negaríamos que Dios hizo cosas tan hermosas, tan sublimes, tan maravillosas, que son un deleite, casi un éxtasis a los sentidos, a la vista, al oído, al olfato, al tacto, cosas tan hermosas. Simplemente voltea a su lado, voltea con la persona que está ahí junto a usted
Dígame si no la hizo hermosa. Hermanos, por favor, participe. Regale una sonrisa a su vecino ahí. Dios ha hecho cosas tan hermosas. Voltear hacia el cielo, ver las estrellas, los cuerpos celestes, ver los mares, los océanos, los ríos, las montañas, los bosques, las selvas, los olores, las fragancias, los colores. Son hermosos las tonalidades que Dios puso en su creación. Los sonidos de los pájaros cantando, la piel tan suave de algunos animales, en fin, todo el Señor lo hizo hermoso, sin necesidad de que fuera así. Sin embargo, aunque Dios no necesitaba hacerlo, lo hizo así para mostrarnos su gloria. Acompáñame al Salmo 19. Entonces, Dios no nos necesitaba. Dios hizo o creó todas las cosas. Tercero, Dios lo hizo todo hermoso, como dice el Salmo 19, primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que Dios lo hizo todo hermoso, perfecto, sublime, extasiante, maravilloso, porque es un reflejo de la gloria de Dios. Dios no hizo las cosas feas, Dios no hizo las cosas al ahí se va, Dios no hizo las cosas imperfectas, sino que Dios lo hizo todo hermoso y perfecto. Amén. Porque es un reflejo de Él. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto, es hermoso, es glorioso, porque refleja su personalidad, refleja su carácter y su naturaleza. No podía ser de otra manera. Sin embargo, tú y yo sabemos que por causa del pecado hay una maldición que pesa sobre la creación, sobre la tierra misma y la humanidad, que distorsionó lo hermoso y perfecto que Dios había hecho. Por eso estamos esperando los cielos nuevos, la tierra nueva, donde todo eso será desechado y creado en hermosura perfecta nuevamente, regenerado, restaurado, restablecido a la perfección original con que Dios creó todas las cosas. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cuántos esperan? Si con lo que vemos ahora, mi amado hermano, con toda la pecaminosidad del mundo, con toda la maldad, la contaminación que impera en esta tierra, nos deleitamos al ver sus paisajes. Imagínate ese día cuando ya no haya más pecado, más contaminación, ni muerte, ni enfermedad. Va a ser algo inimaginable ahorita para nosotros, pero va a ser hermosísimo. No sé cuántos de ustedes recordarán recientemente en la pandemia, cuando estaba en su punto más alto, que la gente pues simplemente no salíamos, ¿verdad?, a la calle o muy poco por cosas muy necesarias. Y ustedes, no sé si alcanzaron a ver reportajes de cómo la naturaleza empezaba nuevamente a manifestar características que estaban olvidadas. Los mares limpios, sin contaminación, los ríos igualmente. Los delfines se acercaban prácticamente a la playa. Había efecto bioluminiscente en las noches, el cielo despejado. Porque reconozcámoslo, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos hemos causado un grave daño a la naturaleza que Dios creó. No hemos sabido administrarla con sabiduría como le pidió Dios a Adán. Somos contaminantes, somos destructivos, invasivos y un largo etcétera. No sabemos vivir en equilibrio con lo que Dios nos ha concedido. Pero fíjese qué tan bueno es Dios, que a pesar de todo esto, todos los contaminantes, toda la maldad del pecado, la tierra sigue funcionando y funcionando bien. De vez en cuando ahí nos da un sacudidón, como acá los temblores o un huracán por allá, un volcán en erupción, que sabemos que es parte del pecado y la maldad que ha maldecido a esta tierra, pero a pesar de todo eso, sigue proveyendo en abundancia la tierra todo lo necesario para el sustento del hombre.
Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas, mis amados? Dios. Todo, tú y yo, todo lo existente es de Dios. Y quiero que tengamos esta perspectiva como un cuarto principio. Si Dios es el dueño de la tierra, tú y yo, ¿qué somos entonces en la tierra? Quiero que lo veamos de esta manera. El Salmo 24:1, si quieres acompáñame, ya que estamos aquí cerca. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Está claro? El mundo y los que lo habitan, o sea, todo. Desde los insectos hasta el ser vivo más complejo, la tierra, los mares, los océanos, los bosques, plantas, animales, todo dice que es del Señor. Amén. Quiero que lo veamos entonces como que Dios es nuestro anfitrión. Porque tú y yo no tenemos propiedad sobre lo que Dios ha creado. Dios nos concede administrarlo, sí, pero el dueño último es Dios. Y si tú y yo habitamos en esta tierra, podemos decir que entonces somos huéspedes de Dios, porque Él es el dueño. Tú y yo estamos habitando en la posesión de Dios. Tú y yo estamos habitando en la propiedad de Dios. Entonces Dios es el anfitrión y dueño de todas las cosas y tú y yo somos huéspedes. Esto nos habla, mis amados hermanos, de que así como Dios nos hospeda a nosotros en su creación, nos exhorta a que nosotros también seamos hospedadores. Dios es generoso con sus huéspedes, claro. Les provee, ya les dije, las plantas, vegetales, frutas, animales de diferentes especies para el sustento del hombre, no solamente para el sustento, sino también para su provisión, su vestido, su cobijo, los minerales y los materiales también para la construcción. Y todo Dios se lo provee al ser humano como un huésped de su propiedad. Pero fíjense qué difícil sería para ti y para mí que siendo huéspedes de Dios en su tierra, seamos malagradecidos con Él. No estamos conscientes o lo suficientemente conscientes de que estamos aquí por la gracia de Dios ocupando un terreno que Dios nos ha concedido, pero que el dueño último es Él. Por eso, nada de lo que tenemos en realidad nos pertenece a nosotros, aunque a veces tomamos esa atribución. Todo le pertenece a Dios, solamente nos lo permite para nuestro beneplácito, para nuestro desarrollo, para nuestra convivencia. Pero el dueño de todo es Dios. Hasta tú y yo somos de Él. A lo que voy es a lo siguiente. Qué difícil sería para ti y para mí si tenemos el agrado de hospedar a alguien, que la Biblia nos exhorta a ser hospedadores, ¿cierto? Porque dice, algunos sin saber han hospedado ángeles. Qué difícil sería para ti y para mí hospedar a alguien y que ese alguien fuera grosero, que fuera violento, agresivo, malediciente, que hiciera destrozos en tu casa. ¿Te gustaría tener un huésped así? Yo creo que a la primera, órale, te vas a la calle, ¿no? Imagínate, si a nosotros nos cuesta en nuestro hogar hospedar a alguien con esas características, imagínate lo que soporta Dios cuando Él hospeda en su propiedad a miles de millones de personas que no lo consideran, que son blasfemos, idólatras, rebeldes, groseros, asesinos, pecadores, que
rechazan a Dios sin saber que viven por la gracia de Dios. Dime si no será Dios generoso. Y a pesar de ese desprecio que la gran mayoría de la humanidad siente por Él, Él sigue bendiciéndolos, proveyéndoles, dándoles aire para que respiren, porque ni el aire es nuestro, le pertenece al Señor. El agua que bebemos, los alimentos con los que nutrimos nuestro cuerpo, todo es de Dios y Dios lo provee en abundancia, aún para los que lo desprecian. Dime si no es generoso el Señor. Toda la gente que vive sin Cristo, que desprecia a Dios, que hace las maldades más perversas, aún Dios es tan generoso que los bendice con lo material, con el sustento, con el alimento. Aún los prospera, imagínate eso. Aún el Señor les permite alcanzar riquezas a los no creyentes. Claro que es un Dios generoso. Este es solo un pequeño ejemplo de la generosidad de Dios, el permitir que aún la gente que lo desprecia viva y viva algunos bien, sin necesidades materiales. Entendamos entonces que Dios nos ha concedido por su generosidad la existencia. Tú no viniste a este mundo por error, ni por un accidente, ni porque tus padres no se esperaron. Cual haya sido la razón, Dios permitió que tú tuvieras existencia y lo ha permitido con un propósito. No es para vivir la vida a nuestra manera, sino es para vivir para la gloria de Dios. Pero nuevamente, la mayoría de las personas son malagradecidas y no están conscientes que si viven es gracias a Dios. Si respiran, si caminan, si piensan, si sienten, si hablan, si tienen con qué alimentarse, es gracias a Dios. No a su riqueza, ni su inteligencia, ni su capacidad, es gracias a Dios. Porque al fin el proveedor de todas las cosas es Dios. Y mira, algo hermoso. Va a llegar, si no es que ya llegó a tu vida, un tiempo en el cual termina la etapa reproductiva. Todos llegaremos allá. Cesó, como dice la Biblia, la costumbre de las mujeres, ya entrados en años y simplemente ya pasó nuestra etapa reproductiva. Ese día llegará, o ya llegó, repito, para algunos. Y tal vez alguien se pueda quedar con una idea un tanto insatisfecha en cierto grado, decir, me hubiera gustado tener otro hijo, otra hija, o me hubiera gustado que mi hijo, no sé, fuera alto, me hubiera gustado que mi hija tuviera cabellos rubios. Puede quedar cierto grado de insatisfacción en algunas personas cuando cesa la etapa reproductiva y de forma natural ya no pueden procrear, a menos que Dios haga un milagro como lo hizo con Abraham y con Sara. Y te quedas con ese, me hubiera gustado. Te voy a decir algo bien importante. Dios no se queda frustrado por lo que no es. Porque Dios te creó a ti tal y como eres. Él no se queda insatisfecho porque Él te ha hecho como Él quiso. Aún con deficiencias, aún con situaciones por el pecado que domina a la humanidad natural, pero Dios te hizo y está satisfecho con haberte hecho. Tal vez tú estás insatisfecho contigo mismo, contigo misma, porque te hubiera gustado, a lo mejor ya te lo dije, tener la piel más blanca, tener más cabello, ser más alto, tener la nariz de esta forma, los ojos de aquella, en fin. Pero Dios está satisfecho contigo. Te hizo como Él te quiso hacer.
Y si no fuera por Él, mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo no existiríamos. Eso de que mejor no hubiera nacido no tiene ningún sentido, porque no existirías si no hubieras nacido. Pero Dios le plació que nacieras y nacieras en este lugar, en este tiempo, para su gloria y para cumplir sus propósitos en ti. Así es que nunca te veas como algo accidental, algo que hubiera sido mejor. No, Dios te hizo con propósito y Él te ama. Amén. Entonces, Dios no solo creó las cosas, sino que Dios sigue manteniendo que las cosas funcionen, como ya lo mencionaba. Así lo dice Hebreos 1:3, dice que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así lo dice Hebreos 1:3. Si el Señor entonces es dueño de todas las cosas, y fíjate qué generoso es Dios, que Él alimenta a las aves. Mateo 6:26 así lo dice. Él alimenta también al ganado, a los animales, lo dice el Salmos 147:9. También da alimento a las fieras. Lo voy a repetir por aquellos que se les pasó. Dios alimenta a las aves, Mateo 6:26. Alimenta también Dios al ganado, Salmos 147:9. Dios también da alimento a las fieras salvajes, Salmos 104:21. También Dios les provee alimento. Considerando eso, que Dios alimenta a todos los seres vivos, ¿cuánto más no hará el Señor para alimentar al hombre? Él viste de hermosura a los lirios del campo. ¿Cuánto más no hará Dios por proveer vestido al hombre? Lo que quiero decir con esto es que Dios sustenta todo lo existente. No solamente lo crea, sino que lo sustenta. Acompáñame a Mateo 5. Mateo 5, no solamente Dios lo creó, sino que Dios lo mantiene funcionando, operando, de acuerdo como Él lo ha creado. Y en Mateo 5, versículo 45, en la segunda parte de este versículo dice, porque Él, es decir, Dios, el Padre, hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Dios. Dice su sol, no dice el sol, dice su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que Dios sustenta, sostiene, mantiene, da vida aún a los malos y a los injustos, como lo acabamos de leer aquí en Mateo 5, versículo 45. ¿Y sabes qué es lo más llamativo de esta generosidad de Dios? Que aún Dios permite que los injustos, que los malos, los perversos, los malignos, Dios permite que sean prósperos. Uno pensaría tal vez, si Dios es generoso, Dios ama a sus hijos, uno pensaría tal vez que la gente más próspera, más poderosa del mundo serían cristianos, y la realidad es lo contrario. Las personas más ricas de la humanidad suelen ser no cristianos en su gran mayoría. Habrá excepciones, claro. Pero resulta tal vez para algunos llamativo que Dios permita que el pecador prospere. Y mira cómo lo dice Jeremías 12. Acompáñame allá, por favor. Jeremías 12. La Biblia aquí lo expresa en el versículo 1 y 2 de Jeremías 12. La prosperidad de los pecadores o los impíos, como les llama la Biblia, lo dice así, mira, Jeremías 12, 1 y 2.
Justo eres tú, oh Señor, para que yo contienda contigo. Sin embargo, es decir, no me quiero poner en problemas contigo, Señor, pero, sin embargo, hablaré contigo sobre cuestiones de derecho. A ver, Señor, explícame esto. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué prospera el camino de los pecadores? ¿Por qué tienen tranquilidad todos los que hacen traición? O sea, ¿por qué viven tan tranquilos los malos? Versículo 2. Tú los has plantado, o sea, es decir, Dios creó aún a estas personas que se desviaron hacia la maldad y han echado raíces, crecen y dan fruto. Cercano estás tú de sus bocas, pero lejos de sus conciencias. ¿Qué quiere decir esto de que cercano estás tú de sus bocas, hablando de los impíos, perversos, malignos que prosperan, que están tranquilos, pero estás lejos de sus conciencias? En otras traducciones, este mismo versículo 2, esta frase lo dice de esta forma: estos malos, estos perversos, malignos que prosperan, dice, te alaban con los labios, pero te niegan con sus hechos. Otra versión dice, de labios para afuera te tienen cerca, pero en su interior están lejos de ti. Déjeme le doy otras dos versiones más de este pasaje para reforzar el entendimiento de lo que está expresando aquí Jeremías. Te mencionan frecuentemente, pero en su interior no te tienen cerca. Otra versión más dice, dicen gracias a Dios. Los pecadores, impíos, perversos, malignos que prosperan dicen gracias a Dios, pero en su corazón no te lo atribuyen a ti. Esto significa, mis amados hermanos, que puede haber personas malas, maldosas, tramposas, mentirosas, etcétera, que prosperan, que les va bien en la vida terrenal, que están tranquilos en sus bienes, en sus posesiones, y le dan gracias a Dios. Le dicen gracias a Dios. Lo alaban con sus labios, lo mencionan frecuentemente, pero no está Dios en su corazón. Entonces no nos engañemos, porque una persona que es mala y perversa y maligna dice gracias a Dios, si al final de cuentas solo es de labios para afuera que alaban al Señor, pero no está en su corazón ni en su conciencia, ni viven de una forma que le agrada a Dios. No crea usted que porque alguien le da gracias a Dios, ya Dios se agrada de esa persona y Dios entonces tiene alguna consideración especial por ese pecador que le dice gracias a Dios y que reconoce que es Dios el que se lo da, si en su corazón no está Dios. Dios no se agrada de las personas que en su interior, en su conciencia, no viven conforme a la voluntad de Dios. Aunque de labios para afuera digan, gracias a Dios y a la gloria, si Dios quiere, gracias Dios mío. De labios para afuera no es suficiente para agradar a Dios. Lo quiero llevar a este punto. Hemos visto entonces cómo Dios permite que vivan aún los malos, les provee, los bendice, los sustenta, y aún Dios les concede a algunos de ellos ser prósperos, y muy prósperos algunos de ellos. A lo que lo quiero llevar es que entendamos que ni la prosperidad, ni la salud, fíjese bien, ni los bienes, ni las posesiones, ni las riquezas, nada de eso es sinónimo de aprobación de parte de Dios. Lo vuelvo a decir, ni la prosperidad, ni la salud, ni las riquezas, ni los bienes, ni las posesiones son sinónimo de aprobación de parte de Dios. Hay gente muy próspera, rica, con muchos bienes, saludable,
con riquezas, con bienes materiales, pero que Dios no la aprueba. Mucha gente muy bendecida en lo material y bendecidos por Dios, en ese sentido, terrenal, material, humano, pero miserables en lo espiritual. Así es que no confundamos que si a una persona le va bien, es porque le agrada a Dios. Dios en su generosidad, Dios en su misericordia, le puede conceder a un pecador ser próspero. Pero eso no significa que Dios se agrade de él. Es como si usted tuviera un huésped en su casa, como el ejemplo que le ponía, un huésped grosero, un huésped que ensucia todo, que habla mal, que lo maltrata, que lo desprecia, y a pesar de eso, usted le sirve la comida. Y a pesar de eso, a lo mejor usted le regala de su ropa. Y a lo mejor, a pesar de eso, usted le da de su dinero para que tenga algo con qué gastar. ¿Se entiende el ejemplo? Usted no se agrada a esa persona, es una persona desagradable, es fea, grosera. Pero usted en su generosidad, como es hospedador de alguien así, le da comida, le da techo, le da cómo vestirse, el uso del sanitario, y a lo mejor hasta le provee recursos económicos para que tenga con qué sustentarse. Dios es así también. Y Él puede bendecir a alguien y permitir que sea próspero, aunque no le agrade. Mire qué generoso es Dios. Dios es generoso entonces aún con los incrédulos. No todos son prósperos, pero ya lo dije, la mayoría de los prósperos son incrédulos, o los más prósperos. A pesar de eso, Dios no se agrada de ellos, a pesar de ser generoso y bendecirlos, porque Dios aún puede prosperar a quien le desagrada. Qué fuerte eso. Dios puede prosperar aún a quien le desagrada. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos. Por mencionar alguno, Faraón. ¿Faraón agradaba a Dios? No. Y era próspero, el hombre más poderoso en su tiempo. Y Dios le permitió ser próspero, aunque no le agradara. Herodes, gobernante en el tiempo de Jesús, ¿agradaba a Dios? No. Y Dios le permitió alcanzar poder, autoridad y riquezas. Así es que nuevamente la prosperidad no es sinónimo de aprobación. Al mismo tiempo, la pobreza material, no es sinónimo de desaprobación. No todos los cristianos, verdaderos creyentes en Cristo, van a ser prósperos como los del mundo. Y aunque sea el más pobre de los pobres terrenales, si está en Cristo, Dios lo aprueba. Dios tiene contentamiento. Dios se agrada de esa persona, no por lo que tiene, sino por lo que es en Cristo. Así es que no le atribuyamos a alguien que le va mal en lo económico o a alguien que está batallando, que no le va del todo bien en lo material, batalla para cubrir sus deudas, pagar su renta, los servicios, a veces no tiene ni para el transporte público, se tiene que ir caminando. No pensemos que esa persona está maldecida, no, necesariamente. Si es un creyente en Cristo, Dios se agrada de él por lo que es en Cristo, no por lo que tiene. Y a lo mejor así se va a morir en esa condición. Nunca alcanzó a tener una casa propia, nunca salió de vacaciones, nunca fue de viaje a no sé dónde, nunca tuvo un auto propio, pero se fue de esta vida agradando a Dios. Así como Dios establece algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, también Dios a algunos les da el poder para hacer riquezas y a otros no. Dios a algunos les da una capacidad intelectual y a otros no tanta.
Dios a uno los constituye saludables, personas sanas que casi no se enferman, y a otros no, porque Dios así le plació. Y eso no significa que Dios no sea generoso, porque quiero que entonces vayamos al punto del cual la generosidad de Dios la tenemos que medir. Dios sabe que tú y yo tenemos necesidad de todas estas cosas, como lo dice Mateo 6:32, del pan, de con qué vestirnos, dónde habitar, cómo sostener nuestra familia. Mateo 6:32 así lo dice. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, de estas cosas, dice, pero no las busques. Claro, no significa que seamos negligentes, flojos y no hagamos nada, no, sí, pero que no sea como nuestro objetivo de vida, nuestro propósito, nada más acumular bienes y riquezas. Porque eso es lo que buscan los gentiles, los no creyentes, dice aquí Jesucristo en Mateo 6:32. Pero el Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas y Dios no es ignorante en eso. Y Dios no es tacaño ni escatima cuando se trata de proveerte lo que tú necesitas. Tal vez no lo que tú quieres, quisiéramos más tal vez, pero sí lo que necesitas. Si tu vida está rendida a Cristo, Dios te proveerá lo que tú necesitas. Si le provee a los no creyentes, ¿cuánto más no lo hará con aquellos que estamos en Cristo? Entonces, la mayor generosidad que Dios nos puede dar no son las riquezas, porque esas riquezas aún se las da a los paganos, a los blasfemos. ¿Te pones a pensar en eso? El dinero no es la mayor generosidad de Dios hacia tu vida, porque repito, esa se le da aún a los no creyentes y mucho. Ahí no se mide la generosidad de Dios. ¿Dónde entonces podemos ver la generosidad de Dios que distingue al creyente del no creyente? Esta es la salvación, la cual no tiene precio. Y la salvación Dios no se la ha dado a toda la humanidad. Esa te la ha concedido a ti por su gracia, por su misericordia. Y esa no tiene precio. Acompáñame a Romanos 8. Versículo número 29, Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios te predestinó, Dios te eligió, Dios te escogió y en su generosidad te ha concedido vida eterna y salvación. Tal vez no las riquezas que quisieras, pero esas se las da aún a los pecadores, pero la salvación solamente a sus escogidos. Y tú eres un elegido, una elegida de Dios. Y por eso te ha dado generosamente de su salvación. Lo cual no puede comprar el hombre ni con todas las riquezas de esta tierra. Mateo 16:26 dice así: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Mateo 16:26. ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? ¿Cuánto crees tú que pueda pagar una persona por su vida a Dios? ¿Qué precio tiene Dios? ¿Con cuánto se compra la vida a Dios? Ni toda la riqueza del universo puede pagar la vida de una persona. Por eso dice, ¿de qué le sirve si pierde su propia alma? Ganar al mundo, de nada. Y el Señor nos invita
a que tú y yo entonces midamos su generosidad en la medida que debe ser medida, en lo espiritual. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos dará su espíritu a aquel que lo pida. Nos dará con él juntamente todas las cosas con su Hijo Jesucristo. Riquezas son relativas. La salvación y el perdón de pecados es absoluto. Eso sí es ser generoso. Acompáñame al Salmo 37. Mira este consejo de parte de Dios con respecto a ver cómo prosperan los no creyentes por la generosidad de nuestro Señor. Versículos 1 y 2 del Salmo 37 dice así: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Versículo 9, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Verso 16 aquí mismo: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. Hermano, hermana, no envidiemos a los que prosperan más que nosotros, porque si son prósperos pero no se entregan a Cristo, les pasará lo que dice este salmo: serán como la hierba que se seca y se marchitarán como el pasto verde. Serán destruidos, dice el versículo 9. Por eso, si lo vemos desde esta perspectiva, la prosperidad para algunos, en vez de ser una bendición, en realidad es una maldición. ¿Te das cuenta? A veces el Señor tiene que llevarnos a un punto de quiebre, a un extremo donde no tenemos nada, no podemos hacer nada por nosotros mismos, y en pobreza, en miseria absoluta, vamos al Señor quebrantado y decir: Señor, ya no puedo más, no tengo más, ayúdame, Señor. Es decir, que la prosperidad terrenal puede volver insensibles a las personas, decir: ¿para qué necesito a Dios? Gracias a Dios estoy bien. Mira todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado. De labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios, como lo leíamos hace unos minutos en Jeremías. En cambio, el que está pasando por dificultades, por situaciones adversas, se vuelve más sensible al Señor, porque se da cuenta que es un miserable, que no tiene nada, ni en qué caerse muerto, batallando para conseguir el sustento, la provisión. Se puede volver uno más sensible al Señor. Y en este sentido, es a lo que me refiero, que las riquezas pueden ser una maldición, porque pueden endurecer el corazón del hombre y hacerle pensar que no necesita de Dios, si material y terrenalmente le va bien. Cuando Dios trata con una persona de esta forma y lo humilla, lo lleva al extremo, al punto de quiebre, como yo digo, para entregarse al Señor, Dios en su misericordia puede empezar a prosperar esa persona, siempre y cuando esa persona sea como es Dios en cuanto a generosidad. Y quiero con esto llegar a la parte final de este mensaje. Dios lo dio todo por nosotros. Nos ha puesto todo para nuestro sustentamiento. Pero la mayor muestra de generosidad de Dios es haber entregado a su Hijo Jesucristo, es haberse entregado a sí mismo. No dio de lo mejor que tenía, no dio de lo que tenía por ahí guardado, no, se dio a sí mismo, como dice Juan 3:16. Dio a su Hijo a sí mismo por el rescate de la humanidad.
Y este es un ejemplo que tú y yo deberíamos seguir como creyentes, como hijos de Dios, el ser generosos, no ser tacaños, ni ávaros, ni egoístas, porque Dios nos ha transferido en cierta medida por medio de su Espíritu Santo el ser generosos, porque el ser generoso es parte de su carácter, es parte de su personalidad, de su naturaleza, y entonces nosotros como hijos de Dios, con su Espíritu Santo en nosotros, deberíamos ser igualmente generosos, como Cristo lo fue en la tierra. Mira, esto es un ejemplo que seguramente has escuchado. Si Dios determinaría que la riqueza fuera sinónimo de todo creyente, que todo creyente tendría que ser rico, el ejemplo lo tendríamos en Cristo. Y sabemos que Cristo no fue para nada rico. Dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Pobre entre los pobres al extremo. No quiero decir que todos tenemos que ser pobres. Tenemos que ser sabios y ser generosos con lo que Dios nos provee. No acaparar, no acumular, no escatimar, sino que si hay algo que podamos darle a la persona que necesita, hagámoslo con soltura, con libertad. Y Dios te va a dar más. Es un proceso natural. Si yo retengo, decir, Señor, ¿para qué te doy si ya tienes suficiente? Pero si yo empiezo a dar de lo que tengo y soy un canal de bendición de parte de Dios para bendecir al necesitado, Dios me va a seguir proveyendo para yo seguir dando. Mientras no cerremos la cortina de la presa en este sentido, va a seguir fluyendo la bendición. Por la generosidad de Dios y al ver en nosotros la generosidad para ayudar a los más desvalidos. Entonces, seamos como Cristo, no solo en lo material, sino también en lo no material. Seamos generosos, por ejemplo, en ayudar a alguien. No me refiero solamente en lo económico, en lo material, sino también la generosidad, como ya lo vimos, de parte de Dios, se puede reflejar en formas inmateriales, como ayudar a alguien, ser hospedadores, dar tiempo, darle tiempo a alguien, ponerle atención a una persona, sonreír, hermanos, cosas tan esenciales. ¿No cambia acaso el ambiente cuando usted le regala una sonrisa a alguien? Cuando va a hacer algún trámite, alguien lo va a despachar en alguna tienda, cualquier cosa, si usted le regala una sonrisa, como que ya baja la guardia. No, pero si usted llega así todo exaltado, molesto, y se pone el ambiente tenso y pesado. Y aún la persona más mal encarada necesita de una sonrisa, necesita de una palabra amable, un buen gesto. Eso es ser generoso. Aún la persona grosera con usted, aún la persona que lo maltrata, generosamente nosotros tenemos que corresponderle con bondad, con misericordia y con amor. No paguemos el mal con el mal, sino paguemos el mal con el bien. Un abrazo. Hermano, no seamos tacaños en los abrazos. En esto se conocerá que son mis discípulos, dice Jesucristo, si se aman los unos a los otros. Y nos hablamos de palabra, pero también hagámoslo de hecho cuando esté a nuestro alcance hacerlo. Y un abrazo no se le puede negar a nadie. O no se debería negar a nadie. La amabilidad, el amar, el perdonar es una muestra de generosidad. Y esto, mis amados hermanos, no solamente con los creyentes, sino también, y todavía probablemente con mayor razón por asunto de testimonio, con los no creyentes. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes pasajes donde Dios dice el trato que debía tener el pueblo de Israel hacia los extranjeros, ¿no? Y sé generoso con el extranjero, recibe al extranjero, ayuda al extranjero. Esto no significa literalmente que tengamos que hacerlo hoy en día con los no mexicanos, no se refiere a eso hoy en día, sino a los no creyentes.
los extranjeros del Antiguo Testamento, los que no eran parte del pueblo de Dios, hoy en día se refiere a los no creyentes, los que no son de la familia de Dios. Y a ellos también tenemos que mostrarles generosidad para dar testimonio de que Dios les ama y quiere que le entreguen sus vidas. Por último, quiero que leamos un par de pasajes en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. A Dios sea la gloria porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Dios es generoso y Dios nos mostrará su generosidad en la vida presente y en la vida futura por la eternidad. Y termino con 2 capítulo 9. Leímos como introducción de este mensaje el versículo número 8, pero quiero que leamos ahora el versículo número 6 de 2 9. Ahí voy. 2 9, versículo 6. Y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Porque dice en el versículo 7, Dios ama al dador alegre. Dios da con alegría. Ya veremos en otras semanas cuando toque el turno para ver la alegría de Dios. Él es alegre y Él da con alegría. Y espera que tú y yo también demos con alegría, generosamente, en proporción a lo que hemos recibido de Dios. Es como deberíamos nosotros también en esa misma proporción ser generosos con la iglesia, con los hermanos en Cristo y aún con los no creyentes. Ponte de pie y vamos a orar. Mientras invito al grupo de alabanza que pase, por favor. ¿Cuántos tienen la disposición para ser generosos? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Ser generosos es una distinción del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Ya sabemos por lo que hoy el Señor nos habló, que la generosidad no necesariamente se mide en lo material, sino en lo inmaterial. Y eso es especialmente importante cuando pensamos que Dios nos ha dado todo para vivir, no solamente la vida terrenal, sino también la vida espiritual, y nos ha concedido salvación generosamente por su amor.